hoy ha sucedido algo que lo cambia todo. Y cuando digo todo, me refiero, literalmente, a absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la situación de Michu, su hija y su entorno familiar. He estado durante toda la mañana siguiendo este asunto muy de cerca. Salí temprano en coche, tras recibir una llamada que me dejó inquieto, y me reuní con una persona que está directamente relacionada con el núcleo más íntimo de Michu. Lo que me revelaron es tan grave, tan determinante, tan inesperado, que no podía esperar ni un minuto más para contároslo. Esta información no solo desmonta el relato que se ha querido mantener hasta ahora, sino que además expone una verdad que muchos sabían y que se ha querido silenciar deliberadamente. Lo que está ocurriendo con la niña de Michu, Rocío, de tan solo 8 años, es mucho más profundo de lo que se ve en televisión o se comenta en tertulias. Detrás de cámaras, detrás de los focos, se está gestando una guerra silenciosa por el futuro de esa menor. Y hoy ha salido a la luz la pieza clave que puede inclinar la balanza de manera definitiva. Un documento legal, redactado y firmado ante notario, en el que Michu deja constancia de su voluntad más íntima. No estamos hablando de suposiciones, ni de filtraciones sin pruebas. Es un documento real, sellado legalmente, con todas las garantías jurídicas, que expresa con claridad lo que ella desea para su hija si algún día llegara a faltarle. En ese documento, Michu manifiesta de forma directa y sin ambigüedades que, si algo le ocurriera, quiere que su hija Rocío sea criada por la familia paterna. No por su madre, Inmaculada. No por su hermana, Tamara. No por su círculo más cercano. Sino por la familia de José Ortega Cano, su padre, su tía Gloria Camila, su entorno más directo. Es decir, desea que su hija crezca con los suyos, con quienes comparten su sangre por parte de padre. Este hecho, por sí solo, transforma por completo el mapa emocional y legal del caso. No se trata de una conversación informal, ni de un comentario al aire. Es un documento firmado, sellado y con valor oficial. Y eso, en términos legales, tiene un peso incalculable. Pero lo más preocupante no es que Michu haya hecho esta declaración formal. Lo verdaderamente inquietante es que su familia lo sabe. Son conocedores del contenido de ese escrito. No pueden alegar ignorancia, porque están al tanto de cada palabra. Y sin embargo, han decidido no solo callarlo, sino continuar construyendo una narrativa pública que contradice por completo la voluntad de Michu. ¿Por qué lo hacen? Las razones pueden ser diversas, pero hay un elemento que resulta difícil de ignorar: la exposición mediática. Desde hace semanas, e incluso meses, la figura de Michu, su hija y su entorno familiar se ha convertido en un foco constante de atención en platós de televisión, entrevistas, declaraciones cruzadas y debates públicos. Y cada aparición genera ingresos. No cifras desorbitadas, pero sí lo suficiente como para alimentar un interés que va más allá de lo emocional. Esta misma noche, por ejemplo, la hermana de Michu vuelve a aparecer en uno de los programas más vistos del viernes, donde probablemente se abordará todo este asunto desde la perspectiva que a ellas les interesa mantener. Pero lo que nadie dirá en ese plató es que hay un documento que desmonta todo ese discurso. Un testimonio firmado por Michu que deja muy claro a quien quiere dejarle el cuidado de su hija si ella faltase. Porque eso es, en el fondo, lo que representa este documento: una especie de testamento vital. Una manifestación de voluntad que tiene el mismo valor que un testamento tradicional, aunque no se llame así. Y cuando una madre, en pleno uso de sus facultades, toma una decisión así, lo mínimo que se puede hacer es respetarla. Ocultarlo es un acto de traición. Negarlo, una falta de humanidad. Además, conviene recordar que el padre de Rocío no está desaparecido ni fallecido, como algunos han querido insinuar. Es cierto que se encuentra en tratamiento, en un proceso de recuperación, pero está vivo. Está luchando. Y si todo sigue como hasta ahora, en poco tiempo podría reincorporarse a su vida con normalidad. No estamos hablando de una figura paterna ausente, desinteresada o desvinculada emocionalmente de su hija. Tampoco estamos ante el caso de una persona que haya renunciado a sus responsabilidades o que se encuentre en una situación de invalidez permanente que le impida ejercer como padre. Esa no es la realidad, por mucho que algunos intenten presentarla así. La situación del padre de Rocío es muy distinta. Se trata de un hombre que, aunque se encuentra atravesando un proceso complejo en el ámbito de la salud, no ha desaparecido de la vida de su hija ni ha renunciado a su papel. Muy al contrario, está luchando. Está en tratamiento. Está en pleno proceso de recuperación, con el apoyo constante de su familia más cercana y con un entorno que lo acompaña y lo anima a seguir adelante. No está solo. Está rodeado de personas que creen en él, que no han bajado los brazos y que confían plenamente en que podrá volver a ejercer su rol paternal con plenitud, con firmeza y con amor. No es una figura ausente,
Es una figura presente que se está reconstruyendo, que está trabajando en sí mismo y que, cuando llegue el momento, estará preparado para ocupar el lugar que le corresponde. Resulta profundamente injusto, y a la vez doloroso, que se haya intentado eliminar del relato a este padre como si no existiera. Como si no tuviera voz ni derecho. Como si no importara. Y eso es precisamente lo que hace que el documento firmado ante notario por Michu adquiera una relevancia tan enorme. Porque no estamos hablando de un simple comentario que ella hizo alguna vez en una conversación informal. No es una opinión suelta expresada al calor de un momento emocional. Estamos hablando de un acto formal, legal, registrado y validado jurídicamente. Un documento firmado ante un notario público, que recoge con absoluta claridad su voluntad respecto al futuro de su hija Rocío. Un documento redactado con plena conciencia, en el que deja constancia de que, si algún día llegase a faltar, desea que la niña quede al cuidado de la familia paterna. Su padre, su tía Gloria Camila y todo ese entorno familiar que, hasta ahora, ha sido deliberadamente apartado del foco por la familia materna. Ese deseo, escrito de puño y letra en un documento con valor legal, tiene un significado profundo y poderoso. No es solo un anhelo de madre. Es una directriz. Es una orden futura. Es un mecanismo de protección diseñado por Michu para garantizar que su hija, en caso de que ella ya no esté, se críe en el entorno que ella considera más adecuado, más estable y más seguro. Y lo más grave, lo más hiriente, lo más incomprensible, es que quienes más deberían respetar esa voluntad son precisamente quienes han decidido ignorarla. Porque no estamos hablando de personas que desconocen el contenido de ese documento. No es que la madre de Michu, ni su hermana Tamara, estén actuando por desconocimiento o por confusión. No. Ellas saben perfectamente que ese papel existe. Conocen su contenido. Saben lo que Michu quiso dejar por escrito. Y aún así, han optado por silenciarlo, por omitirlo de la conversación pública y, todavía peor, por posicionarse como las únicas figuras legitimadas a cuidar de la niña, como si el resto no existiera o no tuviera ningún derecho. ¿Cómo puede entenderse algo así? ¿Con qué justificación moral se puede ignorar la última voluntad de una madre? ¿Con qué derecho se arrogan la potestad de decidir sobre la vida de Rocío, cuando existe un documento que claramente estipula otra cosa? No hay respuesta válida. No hay explicación que lo haga aceptable. Porque esto ya no se trata de un conflicto familiar ni de una diferencia de opiniones. Se trata de un acto legal, premeditado y plenamente consciente por parte de Michu. Y cuando una madre, en pleno uso de sus facultades, toma una decisión tan seria, tan meditada y tan cargada de responsabilidad, lo único que cabe hacer es cumplirla. Cualquier otra actitud no solo es un desprecio a su voluntad, sino una falta de respeto profunda hacia la memoria de quien firmó ese documento pensando en proteger a su hija por encima de todo. Pero lo más alarmante de todo esto es cómo se ha manipulado la narrativa pública para construir una realidad completamente opuesta. Porque mientras se presenta en televisión a determinadas personas como las únicas opciones viables para cuidar de la niña, se oculta deliberadamente que existe un testimonio legal que las desautoriza por completo. Se construye una imagen de víctimas, de mujeres que han quedado solas y que asumen con coraje el destino de una menor, cuando en realidad están actuando contra lo que su propia hija y hermana estableció como deseo último. Se está contando una historia que no es cierta. Se está vendiendo una imagen que no corresponde con la realidad. Y eso no es solo desinformación. Es manipulación emocional. Es utilización mediática de una menor. Es, en última instancia, jugar con el destino de una niña que, algún día, crecerá y sabrá la verdad. Y esa verdad ya no se puede tapar. Porque por mucho que intenten disfrazarla, desviar la atención o minimizar su impacto, el documento existe. Está firmado. Está sellado. Está custodiado. Y su contenido es claro, inapelable y profundamente comprometedor para quienes han intentado enterrarlo. Porque revela no solo la voluntad de Michu, sino también el esfuerzo por parte de algunos sectores de su familia para bloquearla. Y cuando la verdad es tan contundente, tan rotunda, no hay versión paralela que la desactive. No hay plató de televisión, ni entrevista pagada, ni discurso bien ensayado que logre taparla. El documento no es una hipótesis ni una sugerencia. Es un hecho. Y su intención es una sola: proteger el bienestar, la estabilidad y el futuro emocional de Rocío. Que la niña, en caso de perder a su madre, no quede a la deriva ni en medio de disputas familiares, sino que se le garantice un entorno afectivo que su madre consideró idóneo. ¿Qué más se necesita para entenderlo? ¿Qué más hay que decir para que se respete una decisión tan clara? Yo no podía callarme más. He tratado de mantener el respeto, de escuchar todas las versiones, de no precipitarme con juicios.
Pero hay momentos en los que el silencio se convierte en cómplice del engaño. Y yo no estoy aquí para ser cómplice de nadie. Estoy aquí para contar la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque moleste a quienes se han beneficiado de esta mentira. Porque lo que está en juego no es un plató más o una entrevista mejor pagada. Lo que está en juego es el derecho de una niña a crecer donde su madre quiso que creciera. Lo que está en juego es el respeto a la memoria de Michu, que tuvo la lucidez y el valor de dejar por escrito lo que deseaba para su hija si ella ya no podía estar. Y eso, amigos míos, ya no se puede ignorar. Lo que está ocurriendo en torno a la reciente y lamentable muerte de Michu no es solo desgarrador por la pérdida en sí, sino por la enorme maquinaria mediática y económica que se ha activado a su alrededor, como si se tratase de una oportunidad más para hacer negocio en lugar de un momento para guardar luto y respeto. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el eco mediático, sino la forma en que quienes deberían estar al frente de la discreción y el recogimiento, su madre y su hermana, parecen haber optado por una estrategia completamente opuesta. Una exposición constante, interesada y que, a todas luces, no responde al deseo de proteger la memoria de Michu, sino de obtener algún tipo de beneficio colateral de esta tragedia. Porque cuando Tamara exige públicamente consideración hacia su familia, pero es la primera en vulnerar la intimidad y voluntad de su propia hermana, se desmonta automáticamente cualquier pretensión moral en su discurso. No se puede exigir lo que uno mismo no es capaz de ofrecer. No se puede hablar de respeto cuando, en los hechos, se actúa de manera contraria a lo que se predica frente a las cámaras. Esta mañana mantuve una conversación muy reveladora con una persona que conoció personalmente a Michu, que trató con ella en varias ocasiones durante su vida y que, con toda claridad, me expresó algo que me dejó profundamente impactado. Michu no era ajena a lo que ocurría en su entorno familiar. Era plenamente consciente de las dinámicas que regían tanto en su propia familia como en la del padre de su hija, José Fernando. Por eso mismo, con conocimiento de causa y desde la lucidez que aún la acompañaba, decidió dejar por escrito, y ante notario, cuál era su deseo respecto al futuro de su hija Rocío. Esa voluntad clara, firme e incuestionable fue que su hija quedase al cuidado de los abuelos paternos, la familia de José Fernando, en caso de que a ella le ocurriese algo. No fue una ocurrencia improvisada ni una decisión emocional tomada en un momento de debilidad. Fue una resolución razonada, reflexionada y, sobre todo, con respaldo legal. Ese documento existe. Y aunque muchos se empeñen en invisibilizarlo, aunque los programas de televisión opten por obviar su existencia porque les complica el relato que pretenden contar, lo cierto es que ese papel tiene un peso contundente. Es legal, es legítimo, y sobre todo, representa la última voluntad de una madre que no quería que su hija quedara atrapada en una red de intereses ajenos a su bienestar. Es duro decirlo, pero hay muchas personas que se están lucrando de la muerte de Michu. Y cuando digo muchas, no me refiero únicamente a representantes o productoras, sino también a miembros de su propia familia. Personas que, en lugar de priorizar la estabilidad emocional de Rocío, una niña de solo 8 años que acaba de perder a su madre, la están convirtiendo en una especie de moneda de cambio, en una figura alrededor de la cual se pueden construir relatos, dramas televisivos y beneficios económicos. Y lo más grave de todo esto es que, a pesar de que Michu dejó por escrito su deseo de que Rocío se quedara con la familia de José Fernando, en estos momentos ni su madre ni su hermana están respetando esa voluntad. Al contrario, están tratando de posicionarse como las únicas figuras legítimas para asumir su custodia, cuando la propia Michu no solo no lo quería así, sino que además temía ese escenario. Y para colmo, mientras se alzan como las posibles cuidadoras, la realidad es que ninguna de las dos está realmente disponible para cuidar de la niña. Ambas trabajan, ambas tienen compromisos, y al final quien termina haciéndose cargo de Rocío es una prima de Tamara, una joven que está asumiendo la responsabilidad sin ser parte directa del núcleo familiar más cercano. No es de recibo que una niña tan pequeña, que ya está atravesando el trauma de perder a su madre, sea desplazada de un lado a otro, quedando en manos de quien pueda en ese momento, como si se tratara de un objeto sin arraigo ni estabilidad emocional. ¿Dónde queda aquí el principio del interés superior del menor? ¿Dónde está el respeto a la infancia y a la voluntad de una madre que intentó dejar todo atado para evitar precisamente este caos? Estoy convencido, y lo digo con rotundidad, de que Michu nunca hubiese querido que su hija se viera envuelta en este circo mediático ni convertida en un símbolo manipulable por intereses ajenos. Su deseo, como madre, era protegerla. Garantizarle una vida estable. Alejarla del conflicto. Y todo eso lo dejó por escrito. No hay interpretación posible. No es un testimonio de pasillo. Es una declaración formal, rubricada ante notario. Y lo más triste de todo esto es que haya sido ignorada deliberadamente por los que más cerca estaban de ella. Todo esto ha generado, como es lógico, una enorme repercusión que no se detendrá fácilmente.
El fallecimiento de Michu va a seguir siendo tema central en las semanas que vienen. Y no por la tragedia que supone la pérdida de una joven de 33 años que deja a una hija huérfana, sino por el escándalo y el negocio que se ha montado en torno a su figura. Y para colmo, han aparecido otras personas, otras voces que también están generando polémica. Se ha dicho mucho sobre un chico que supuestamente mantuvo una relación con Michu. Algunos han querido deslegitimarlo simplemente porque también tuvo una relación con otra figura pública, el maestro Joao. Y a partir de ahí han intentado desacreditarlo, diciendo que la cadena que le ha dado voz miente. Pero eso no es cierto. Este joven sí mantuvo un vínculo con Michu. Eso no se puede ocultar. Y aunque muchos se rasguen las vestiduras, la verdad es la que es. Que haya tenido relaciones anteriores con otras personas no invalida la que tuvo con Michu. ¿Que es bisexual? Pues lo será. ¿Y qué? ¿En qué afecta eso al relato? No se puede manipular la verdad simplemente porque no encaje con lo que algunos quieren oír. Yo seguiré aquí, en Cádiz, porque me han prometido un documento que podría dar un giro inesperado a todo este asunto. Lo he adelantado, pero quiero tenerlo físicamente en mis manos antes de hablar más al respecto. Ese documento, según me cuentan, puede ser decisivo. Y mientras tanto, también estamos tras la pista de una supuesta grabación oculta que implicaría a la madre y a la hermana de Michu. Una cámara oculta que podría demostrar muchas cosas que hasta ahora se han dicho a medias o directamente se han ocultado. Todo esto está lejos de acabar. Y lo más grave, lo que más duele, es que en medio de esta tormenta hay una niña pequeña, inocente, que se está viendo arrastrada por decisiones que no entiende y que, probablemente, le marcarán el resto de su vida. Rocío no debería estar en el centro de un conflicto. Debería estar en un entorno seguro, protegido, tranquilo. Y sin embargo, está siendo tratada como una carga que pasa de mano en mano, en lugar de recibir el cuidado y la estabilidad que su madre quiso para ella. Es urgente que las autoridades actúen. Que la Fiscalía de Menores y el juez competente pongan orden en este caos. Porque el tiempo pasa, los intereses se cruzan, y la niña sigue sin el hogar que le prometieron. No por falta de deseo de su madre, sino porque algunos, deliberadamente, han elegido ignorarlo.